¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos una semana más en nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y bueno, estamos viendo el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Y ya vimos el primer párrafo. La semana pasada estuvimos viendo un montón de pasajes respecto a cómo Jesús desarrolla el ministerio de mediador y los tres oficios que comprende el ministerio de mediador, y también a quienes, ¿no? A quienes ofrece ese ministerio, para quienes oficia como rey, como sacerdote y como profeta. Y bueno, esos a quienes es obviamente un pueblo escogido por él, incluido en el pacto eh, intratrinitario planeado desde la eternidad hasta la eternidad, en el cual Dios nos escogió para formar parte de Él. Entonces, Cristo no es sacerdote de todos, no es rey de todos, no es profeta para todos, es profeta para los suyos, para sus ovejas, y tenemos el infinito, indescriptible regalo y honor y gracia de ser su pueblo escogido. Y bueno, esta tarde vamos a ver el segundo párrafo acerca de Cristo el mediador. Y bueno, es un párrafo que trata acerca de la encarnación. Entonces, ¿qué les parece si para iniciar hacemos una oración pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que nos ayude a entender su palabra, a abrazarla, a defenderla y a descansar nuestros corazones en ella? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la confesión. Te rogamos, Señor, que nos permitas entender tu palabra y, Señor, conocer la verdad, abrazar la verdad, Señor, compartirla y también defenderla. Ayúdanos a que por medio de estos estudios, Señor, podamos buscar ser una iglesia con una sana doctrina y con una sana praxis también, Señor. Ayúdanos a creer la verdad y a practicar la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 8, párrafo número 2 de la confesión. Dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, cosustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomiantes, aunque sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Hermanos, nuestro párrafo de esta tarde trata sobre la encarnación. ¿Y qué es la encarnación? Que Dios se hizo hombre. Y ¿saben algo? Una de las doctrinas más atacadas es la Trinidad y por derivación la encarnación. La encarnación es un tema importante si aquel que está naciendo es Dios mismo. Si Jesús no es Dios,
entonces la encarnación no tiene mucha relevancia. Es un simple ser humano más. Es un nacimiento como cualquier otro, como el nuestro. Sin embargo, si aquel ser que estaba naciendo de la Virgen María era Dios mismo, entonces la encarnación es una doctrina sumamente importante. Y sabes, esta tarde únicamente vamos a ver algunas amenazas que a lo largo de la historia han surgido en la iglesia para tratar de distorsionar y de erradicar la doctrina de la encarnación. Así que hermanos, la encarnación, en términos simples, de manera más simple, es decir que Dios se hizo hombre. Si por encarnación entendemos el nacimiento de Jesús, pero un Jesús que no era Dios, entonces no hablamos de la encarnación bíblica. Y como te dije, vamos a ver primero algunos versículos que prueban que Jesús era Dios. Porque parte fundamental de la doctrina de la encarnación es que Jesús, ese que se encarnó, era Dios mismo. Hebreos 1:8 al 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Te fijas? Me encanta este pasaje porque Dios Padre le dice a Dios Hijo Dios, ¿sabes? Y si sigues leyendo Hebreos, también Dios Padre le llama a Dios Hijo Señor, como amo. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Mira las conversaciones intratrinitarias. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro, en otras partes de la Biblia también, públicamente reconoce que Jesús es Dios. Romanos 9:5, de quien son los patriarcas, de los cuales, y este versículo cae muy bien en nuestro tema de encarnación, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También en los primeros versículos, al principio de la carta de Romanos, Pablo menciona que Cristo vino por medio de los judíos según la carne. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, nada más vamos a citar estos versículos, pero verdaderamente la Biblia está llena de pasajes que prueban que Jesús es Dios. Quizá estos que yo escogí son fáciles de notar, son muy obvios, hay otros también que son muy obvios, hay otros que son implícitamente declaran que Jesús es Dios, pero bueno, seguimos con nuestro tema de la encarnación. Primero hay que establecer que la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, si no la encarnación es irrelevante. Pero no solo hay que establecer que Jesús es Dios, también hay que establecer que Dios mismo
Ese Jesús que se encarnó verdaderamente adoptó un cuerpo humano. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nuevamente una conversación intratrinitaria. El Padre hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo le dice al Padre: no quisiste sacrificio y ofrenda, me preparaste un cuerpo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si Dios no adquirió un cuerpo humano, entonces es imposible que muera. Pero verdaderamente, físicamente, en cuanto a la carne, murió. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, un oficio de Cristo como mediador, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Cristo es un sacerdote compasivo? Porque tomó la misma condición humana que nosotros. Muy bien. Entonces vamos a entrar a nuestro tema principal. Dijimos que hoy nada más íbamos a ver una pequeña serie de acontecimientos a lo largo de la historia de la iglesia en cómo las personas atentaron en contra de la doctrina trinitaria y con ello en contra de la encarnación. Muy bien. Primeramente, hermanos, tenemos que mencionar el arrianismo. Ya hablamos de esto en otras clases anteriores y básicamente el arrianismo es quizá, bueno, no es quizá porque cuando Jesús vino muchos no lo consideraron como Dios, como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero después de ese tiempo, después del siglo I, donde Jesús viene, en el siglo III aparece el arrianismo. Y entonces Arrio, que era un monje, empezó a atacar la Trinidad. Y la empezó a atacar porque él consideraba que la Trinidad no tenía lógica. ¿Cómo podemos decir que Dios es tres personas en uno solo? Eso no tiene sentido. Y entonces cuando Arrio comenzó a atacar la Trinidad, naturalmente iba a atacar la encarnación. Básicamente Arrio decía: el Padre es como el sol, Jesús es un rayo que emana del sol. Entonces, el Padre y el Hijo no tienen la misma sustancia divina. Más bien, el Hijo tiene una sustancia parecida, una sustancia que emana, que se desprende del Padre, pero que no es igual al Padre. El Hijo es inferior al Padre. De hecho, está subordinado a Él. Y bueno, hubo un obispo en Alejandría llamado Alejandro que refutó con fuerza, con celo, las herejías de Arrio, diciendo: no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ellos tres comparten la sustancia divina, tienen la misma naturaleza. Los tres son Dios. Y después que murió Alejandro, obispo de Alejandría, su aprendiz Atanasio tuvo que seguir luchando en contra de las
herejías arrianas. De hecho, la disputa contra estas herejías fue tan grande que se tuvo que convocar al primer concilio ecuménico. Y por ecuménico entendemos que todos los obispos, todos los líderes de iglesias dentro del Imperio Romano se reunieron para discutir el tema del arrianismo. Y entonces refutaron las doctrinas de Arrio y lo condenaron como hereje. Jesús es Dios, es cosustancial con el Padre. Sí está subordinado al Padre, pero eso no quiere decir que Él es menos Dios que su Padre. Ambos tienen el mismo estatus de Dios. Son iguales. Sin embargo, el credo que desarrollaron los hermanos en este concilio de Nicea, el credo niceno, pues tenía algunas fallas y tuvo que convocarse un segundo concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla. El primero fue convocado en el 325 y el segundo fue convocado en el 381. Y entonces, en unas clases anteriores leímos lo que es el credo niceno, ¿no? Dios de Dios, luz de luz. El Hijo es cosustancial con el Padre. Pero saben, el arrianismo, aunque se condenó como hereje, diciendo que Jesús no es un ser creado, es un ser eterno. De hecho, Jesús es engendrado por el Padre, pero es eternamente engendrado. El Padre es Padre eterno, por lo tanto siempre ha sido Padre. El Hijo es Hijo eterno y por lo tanto siempre ha sido Hijo. Entonces, después de que en el credo niceno de Constantinopla, en el 381 después de Cristo, en este segundo concilio, se afirmó que Dios es un Dios en tres personas, una sola naturaleza, un solo Dios, sin embargo, en tres personas. Y que cuando Cristo se hizo hombre, era 100% Dios y 100% hombre. Ahora, estas definiciones de los hermanos que combatieron el arrianismo fueron usadas por otro monje unos años más tarde llamado Nestorio. Y Nestorio, a su doctrina se le llamó nestorianismo, pero Nestorio enseñaba que Jesús tiene dos naturalezas. Y a lo mejor tú vas a decir, sí, pues eso está bien. El problema con Nestorio es que Nestorio creía que Jesús tenía dos naturalezas completamente separadas. O sea, que tenía una naturaleza humana y que tenía una naturaleza divina, pero eran completamente independientes, ¿sí? Al punto tal que una no tenía que ver con la otra. De hecho, Nestorio después empezó a enseñar que en Cristo había dos personas independientes, que Cristo tenía su parte de Dios y que Cristo también poseía una parte hombre. Y entonces Jesús era como una especie de ser bipolar, ¿no? Que tenía dos naturalezas completamente independientes. Y bueno, hubo un hombre que estuvo en contra de las herejías de Nestorio, defendió la doctrina de la unión hipostática, donde Jesús sí tiene dos naturalezas, pero están unidas, no están independientes. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Esas
dos naturalezas no están divididas. Y Dios no se pone el modo hombre y luego el modo Dios, no, sino que estaban unidas. No era 50% hombre y 50% Dios, sino que era 100% hombre y 100% Dios. Nuevamente tenemos el problema en la Trinidad. Porque entonces Nestorio, de cierta manera, sostenía que Jesús era un hombre común y corriente y que lo que había pasado es que cuando Jesús nació, como cualquier otro ser humano, Dios vino y habitó en él. Y entonces Jesús era simplemente un recipiente de la divinidad. Y entonces tenía una parte en él que no tenía nada que ver con Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios había sido contenido en ese cuerpo. Entonces Nestorio creía que Jesús no había nacido como por el producto de la iluminación del Espíritu Santo, sino que había nacido como cualquier otro ser humano y que después de nacer Dios había venido a hacer morada en él. Y entonces Cirilo de Alejandría combatió las herejías de Nestorio. ¿Y de dónde creen ustedes que surgió todo esto? Las ideas de Nestorio evidentemente surgieron de una mala interpretación de la Trinidad. Hermanos, Nestorio causó que se convocara un tercer concilio ecuménico. Entonces, al día de hoy nosotros tenemos la idea de ecuménico como que tú eres mormón, yo soy testigo de Jehová y tú eres cristiano y todos nos juntamos porque a pesar de nuestras diferencias nos vamos a amar y nos vamos a respetar. En ecuménico, en este sentido histórico, nuevamente, se refiere a que todos los líderes de iglesias que estaban en el reino, en el imperio de Roma, se juntaban y discutían doctrinas y decían esto es bíblico y esto no es bíblico. Entonces, los hermanos en ese tiempo estudiaban las escrituras y entonces probaban si las doctrinas eran o no eran bíblicas. Ecuménico se refería a eso, a la gran convocatoria a lo largo de todo el Imperio Romano respecto a tratar un tema importante. En este tercer concilio ecuménico, llamado el Concilio de Éfeso, ya unos años más tarde, en el 341, pasó algo muy interesante, porque el concilio se trató de que si a María debía llamársele Madre de Jesús o Madre de Dios. Y entonces Nestorio, este hombre que promovía el nestorianismo, Nestorio decía, no, a María no se le puede llamar Madre de Dios. Hay que llamarle Madre de Jesús. Porque aquel ser que estaba en el vientre de María no era divino. Era un hombre común y corriente. Ella tuvo un parto normal como todos nosotros. Y después Jesús fue visitado por Dios y Dios vino y habitó en él. Y entonces Cirilo de Alejandría, quien estaba defendiendo la verdad de las Escrituras, dijo no. Jesús no fue un producto de una relación entre un hombre y una mujer. Dios, por medio del Espíritu Santo, hizo que María concibiera. Y aquel producto que estaba en el vientre de María era divino. Dios ya estaba en el útero de María, ese feto era divino. No había sido producto de
una semilla de hombre, sino por medio del Espíritu Santo. Así que hermanos, pues la controversia de ese concilio de Éfeso era si a María había de llamarle Cristotocos, la madre de Cristo, o Theotokos, la madre de Dios. Y entonces aquí estoy seguro que tú ya tienes algunos problemas para llamar a María la madre de Dios. Porque nuestro contexto respecto a este concepto es muy diferente que en el de ese tiempo. Porque si tú piensas en María como la madre de Dios, vas a pensar en los católicos y vas a decir, ay, pues ellos adoran a María y la llaman la madre de Dios. Pero fíjate bien, el punto de este concilio no tenía que ver con María. María no era el tema central. Jesús era el tema central. Entonces, el tema central, la controversia era, ¿aquel producto que María cargaba era divino o no era divino? ¿Era solamente humano o era 100% hombre y 100% Dios? Nestorio decía, era solo humano. Cirilo decía, era 100% hombre y 100% Dios. Bueno, evidentemente, los hermanos se dieron cuenta que verdaderamente el producto que María cargaba en su vientre era 100% hombre y 100% Dios. Y por eso estaban de acuerdo en llamar a María la Madre de Dios. Ahora fíjate bien, esta terminología a lo largo del tiempo se fue deformando. A ellos nunca se les cruzó por la cabeza que la gente, después de muchos años, de algunos siglos más tarde, iban a empezar a adorar a María como si ella fuera divina también. Sin embargo, ellos utilizaron esta terminología para defender la deidad de Jesús y la concepción milagrosa por medio del Espíritu Santo en el vientre de María. Así que no te espantes. Ellos no estaban promoviendo que María era Dios también, o que era divina y que debíamos adorarla. No, ellos estaban defendiendo cómo Dios concibió por medio del Espíritu Santo en el vientre de María a Jesús. Un ser 100% hombre, 100% Dios. Dios encarnado. Pero bueno, después de este concilio ecuménico en Éfeso en 1341, pues Cirilo, el defensor de la deidad de Cristo en contra de Nestorio, parecía que aquí se había acabado la controversia. Sin embargo, Cirilo muere y entonces las doctrinas de Nestorio vuelven a aparecer. Nada más que aparecen con otro nombre, con el nombre de monofisismo. Y la persona que, bueno, obviamente el nombre de Nestorio todavía resonaba entre, por así decirlo, entre las calles y los salones donde se hacían las disputas teológicas. Pero más bien fue un hombre llamado Eutiques. De hecho, al monofisismo también se le llama eutiquianismo. Y bueno, vamos a usar monofisismo porque el otro es más difícil y así podemos explicar lo que monofisismo significa y lo que la doctrina trata de hacer. Es una derivada del nestorianismo. Pero mira, monofisismo, como muchas palabras que hemos visto, es una palabra que tiene su raíz etimológica en el griego. Y de hecho está compuesta por dos palabras. Monos, que significa uno, y bueno, eso es muy conocido por todos, y physis, que significa naturaleza. Entonces el monofisismo es la doctrina de que en Jesús solo había una naturaleza. Entonces Nestorio decía, Jesús tiene dos naturalezas,
que están completamente divididas, que son independientes. ¿Por qué? Porque Jesús nació como cualquier hombre y después Dios vino y habitó en él, así como Dios habita en los creyentes. Entonces, Nestorio no creía en la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. Él decía, no, Jesús fue un hombre como tú y como yo, y Dios vino y moró en él. Ahora, el monofisismo, antes de pasar al monofisismo, el nestorianismo sostenía dos naturalezas radicalmente separadas. El monofisismo sostenía una naturaleza. Bueno, en realidad sostenía dos naturalezas. Sin embargo, la cosa con Eutiques era más o menos así. Sí, Jesús nació como un hombre cualquiera y después Dios vino a habitar en él. Pero ¿saben algo? La naturaleza divina, que era completamente independiente a la naturaleza humana, absorbió la naturaleza humana. Y entonces en Jesús sí encontramos las dos naturalezas, solo que están un poquito confundidas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana y entonces Jesús pues ya no era 100% hombre, más bien terminó siendo 100% Dios. La naturaleza divina absorbió la humana y por lo tanto Jesús dejó de ser un humano como tú y como yo. Entonces, pues evidentemente, esto también es una herejía. Es, por así decirlo, un extremo del nestorianismo que decía, no, Jesús es humano, simplemente Dios vino y habitó con él, cohabitó en la humanidad de Jesús, que era un hombre. El monofisismo dice, no, la naturaleza divina absorbió la humana. Ahora, hay un error que yo cometí. Eutiques, los monofisistas, creían que en el nacimiento virginal concebido por el Espíritu Santo, sin embargo, esa milagrosa concepción hizo que la naturaleza humana de Jesús, de ese producto, pues al final fuera absorbida por la naturaleza divina. Y entonces Eutiques creía que solo Jesús contaba con una naturaleza, que era la divina. Y hermanos, obviamente cuando el monofisismo salió, se convocó un cuarto concilio, se discutieron nuevamente las doctrinas y se probó que el monofisismo pues tampoco es bíblico. Y lo que hicieron los hermanos en ese tiempo, en el siglo V, ya pegándole al sexto, es que definieron las naturalezas de Jesús como inconfusas, inmutables, indivisas e inseparables. Entonces, al día de hoy, nosotros creemos en esa unión hipostática. Hipostasis significa persona o naturaleza. Entonces, la unión de las dos. Están unidas, no están confundidas. No se pueden cambiar, no se pueden dividir y no se pueden separar. Jesús es completamente hombre y es completamente Dios. De otra manera, el Señor no podría ser el mediador y no podría tampoco ser ninguno de los tres oficios que vimos la semana pasada y antepasada. No podría ser nuestro sacerdote, no podría ser nuestro profeta,
y no podría ser nuestro rey. Hermanos, a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, se siguió atentando en contra la humanidad de Cristo, contra la deidad de Cristo, contra la Trinidad, y llegamos de esos primeros siglos, llegamos como hasta el siglo V con el monofisismo, pero en el siglo XVI aparecieron los socinianos. Y los socinianos, bueno, eran una familia con apellido Socinio, italianos, pues empezaron a enseñar que, obviamente, a atacar la Trinidad nuevamente y a decir que Dios no era una Trinidad, sino que era una persona nada más, eran unitarios. Y que por lo tanto Jesús no existía antes de la encarnación, no existía antes de nacer. Sin embargo, sí creían en el nacimiento virginal y milagroso a través de la Virgen María, donde Dios divinamente concebió a Jesús en el vientre de María. Y bueno, que Dios le dio una misión a Jesús, y Jesús vivió conforme a la voluntad del Padre, y fue crucificado y resucitó, y cuando Jesús resucitó, entonces Dios le concedió inmortalidad y le concedió los reinos de la tierra. Y entonces el socinianismo nuevamente fue considerado como una herejía, porque Jesús ya existía antes de nacer, antes de encarnarse. Jesús ya existía. De hecho, acabamos de leer algunos versos, ¿no?, donde todo fue creado en Él y todas las cosas por Él subsisten. ¿Cómo iba a subsistir el universo si Él no existía antes de nacer en la carne? Y entonces el socinianismo nuevamente fue considerado como una herejía. De hecho, lo interesante del socinianismo es que fue parte de algo llamado la reforma extrema o la reforma radical. ¿Sí? Los reformadores protestaron en contra de los abusos y las herejías de los católicos, de la Iglesia Católica, y entonces al ver que la Iglesia Católica no estaba dispuesta a someterse a las Escrituras, a renunciar a todos los errores que estaban practicando como institución religiosa, entonces pues obviamente abandonaron, ¿no?, la religión católica. Y bueno, esta reforma protestante tuvo estas reacciones radicales extremas, y bueno, un grupo llamado los anabaptistas, quizá en algún momento hablaremos de ellos, de los cuales eran parte los socinianos, pues empezaron a enseñar estas cosas acerca de Jesús, atacando la Trinidad. Y en nuestras clases de Gálatas, en Lekeitio, he estado comenzando a tener la costumbre de preguntar, bueno, ¿hay nestorianistas al día de hoy? ¿Hay monofisistas? ¿Hay socinianos? ¿Hay arrianos? Y la respuesta es sí hay. Sí hay herejes que han continuado con esos errores, con esas blasfemias, con esas herejías. Y yo me doy a la tarea de mencionar todas estas cosas para que tú sepas que esos errores no son nuevos. Los errores se repiten una y otra vez. Siempre es como una especie de círculo vicioso. Vuelven a caer en el error, vuelven a negar las cosas que las Escrituras enseñan. Hermanos, ¿quiénes son arrianos, por ejemplo? Bueno, los mormones son arrianos.
Ellos se creen evangélicos y son muy amables. De verdad, si conoces a un mormón te va a caer bien, porque son serviciales, son amables, son unas personas éticamente muy correctas, muy agradables, pero están mal. Te van a decir, no, Jesús, pues Jesús no era Dios, ¿no? Van a creer algo parecido también a los socinianos. El Padre lo hizo Dios. Él más bien fue creado, como decía Arrio. ¿Quién más cree en estas herejías? Pues también creen los testigos de Jehová. Ellos son unitarios, atentan contra la Trinidad y por lo tanto atentan contra la encarnación. Ah, Jesús no era Dios. Jesús era solo un ángel, un ser creado. Arrianismo. No, Jesús era un Dios, pero no era el Dios, no era el Dios verdadero, no era Jehová, no era Yahvé, era un Dios inferior, arrianismo. Y así podemos ver, por ejemplo, otros grupos religiosos, quizá los pentecostales, que muchos de ellos son también unitarios, no creen en la Trinidad, creen que Dios es solo una persona. Ellos más bien son sabelianistas, no sé si recuerdas, ya vimos acerca de Sabelio. Ellos dicen, o modalistas, ellos dicen, no, el Espíritu Santo es el Padre, nada más que se pone la máscara del Espíritu Santo. Y cuando tiene que ser el Padre, se pone una máscara del Padre. Y cuando tiene que ser el Hijo, se pone una máscara del Hijo. Y bueno, entonces eso hace que pues ellos sean monofisistas, ¿sí? Cuando Jesús vino, pues era el Padre, era 100% Dios. Y yo siempre, bueno, últimamente he estado haciendo estas preguntas y tratando de identificar estas herejías históricas, pero que al día de hoy persisten porque no están nada más ahí afuera. La herejía, el error, la ignorancia está dentro de nuestra iglesia. Si te preguntan hoy, ¿Jesús era Dios? Yo espero que digas sí, es Dios. ¿Y era 100% Dios y 100% hombre o era 50 y 50? ¿Vas a pensar como pensaba Nestorio o como pensaba Arrio, que Jesús era una especie de criatura iluminada por Dios? Sí, sí era Dios, pero no era hombre. Sí era hombre, pero no era exactamente Dios. Necesitamos tener mucho cuidado. Hermanos, el mediador en el que nosotros creemos requiere ser 100% Dios y 100% hombre. Si no es 100% Dios, no puede justificarnos delante de Dios. Y si no es 100% hombre, no puede representarnos delante de Dios. No puede pagar por nuestros pecados y no puede ser nuestra cabeza federal, no puede ser el segundo Adán. Así que ten mucho cuidado. Revisa tu corazón, revisa tu doctrina. ¿Crees en la unión hipostática? ¿Es Cristo 100% hombre y 100% Dios para ti? ¿O crees lo que creían estos herejes, que lamentablemente se basaron más en sus propios razonamientos y fueron envanecidos en vez de dedicarse al escrutinio, al estudio de las Escrituras y que Dios mismo les enseñara? Hermanos, tengamos cuidado. Jesús se encarnó. Dios se hizo hombre. No perdió su deidad. Asumió completamente
la humanidad. 100% hombre, 100% Dios. El Dios que ya existía previamente antes de la fundación del mundo, desde siempre, antes del tiempo, antes del espacio, Dios era. Ese mismo Dios vino y se hizo hombre.